En el capítulo de hoy, Arquitectura Ferroviaria, Estación de Trenes de Posadas y Ferris, Roque Sáenz Peña y Ezequiel Ramos Mejía. Algunas obras de arquitectura reflejan, aparte de sus detalles, parte del contexto sociohistórico en el cual fueron construidas y perviven a lo largo del tiempo como manifestaciones culturales indestructibles. A mediados del siglo XIX, el mayor tráfico de personas y mercaderías desde y hacia Misiones era por vía fluvial. Aún así, los saltos a Pipé en Corrientes y Grande en Entre Ríos significaban obstáculos muchas veces insalvables para la mayoría de las embarcaciones, y era necesaria una alternativa más rápida y directa que uniera las ciudades y puertos. Liliana, contanos un poco cómo era la situación del territorio de Misiones a comienzos del siglo XX y en qué contexto se produce la llegada del ferrocarril. A principios del siglo XX, el territorio nacional de Misiones estaba en pleno proceso de organización y de desarrollo. De hecho, que desde el punto de vista económico se necesitaba rutas, digamos, de transporte, y los caminos todavía no estaban en condiciones como para ofrecer esa posibilidad, así que todo se hacía vía fluvial. La navegación fue, digamos, tuvo su gran auge, su gran desarrollo a finales del XIX, gran parte del siglo XX. Por allí se transportaba la mercadería, se transportaba pasajeros, los trabajadores, los mensúes que iban al Alto Paraná. Pero el ferrocarril llegaba hasta la provincia de Corrientes y había que unir internacionalmente la línea de ferrocarril que permitiera la conexión Argentina-Paraguay. ¿Y por dónde? Por Misiones. Se faltaban unos 77 kilómetros de línea férrea, así es que el gobierno nacional, mediante contrato con una empresa privada, que es Ferrocarril del Nordeste Argentino, llegó a convenir el trazado de la línea que uniera con sus paradas, digamos, que son 5, Posadas, Garupá, Miguel Lanús, Parada Ley y Apóstoles. De esa forma se podría llegar hasta el puerto de Posadas y conectar este puerto de Posadas con Pacucuá, que está ubicado en Encarnación. Y ahí se produce toda una infraestructura en la cual está presente la arquitectura, obviamente, para alojar esas actividades. Por supuesto, además toda la infraestructura que significa la línea férrea en sí, pero también la construcción de las estaciones, en las paradas, digamos, de donde llegaba el tren. Y el enlace entre los puertos es una dificultad a superar. Por eso la presencia, digamos, y la llegada en 1912, 1913 de los ferryboat o ferrobarcos fue muy importante. Esos ferries que permitían, digamos, cargar los vagones, la locomotora quedaba de este lado, cargaba los vagones, trasladaba esos vagones al otro lado del río, hasta Pacucuá, se los volvía a enganchar en otra locomotora del ferrocarril Carlos Antonio López, y de esa forma se conectaba con Asunción. Esos ferries, Ezequiel Ramos Mejía y Roque Sáenz Peña, o sea, los nombres del ministro que gestionó la construcción en Glasgow, en Inglaterra, de los ferries, y el presidente que apoyó la iniciativa, digamos, son los ferries que lastimosamente no se han conservado como se pretendía en la década del 90. Pero lo que sí podemos asegurar que la llegada de ese ferrocarril en 1912 contribuyó enormemente al desarrollo económico de Misiones. Se trasladaba pasajeros, se trasladaba madera, yerba, y la posibilidad de que los cítricos que antes se descomponían porque necesitan un tiempo rápido, digamos, para llegar a destino, cosa que con la navegación fluvial no se podía porque son muchos días para subir o para bajar el barco. En cambio, con los vagones llegaban 36 horas a destino.
Y hay algo interesante, el ferrocarril también colaboró con el transporte postal, o sea, se enganchaba a los vagones, un vagón postal, digamos, que trasladaba toda la correspondencia. Yo creo que la llegada del ferrocarril fue un aporte importante, ayudó a la economía, pudo, digamos, colaborar con el traslado de los pasajeros, que uno dice hoy 36 horas, pero bueno, se llegaba en 36 horas. En ese momento era muy poco tiempo. Era poco tiempo si uno compara que para ir en barco se tardaba 4 días. El tren funcionó más o menos unos 77 años acá, ¿no? Brindando todo este tipo de servicios que hemos analizado, y reemplazado después por el puente San Roque González de Santa Cruz. Las estructuras ferroviarias comprendían, aparte de la estación propiamente dicha, depósitos, galpones, talleres, vivienda del encargado y sanitarios. Destacaban de este conjunto las cabinas de señalización y los tanques de agua que albergaban el líquido necesario para el funcionamiento de las locomotoras a vapor. En torno a las estaciones se fueron conformando ejidos urbanos que crecían al ritmo de la llegada y partida de los trenes de carga y de pasajeros. La ausencia del tren provocó que se apagara el alboroto y el bullicio de las estaciones. La construcción de las vías ferroviarias modificó drásticamente la posibilidad de comunicación del territorio nacional de las Misiones y el resto del país. En marzo de 1912, la locomotora del Ferrocarril Central del Nordeste argentino hizo oír su silbato al llegar por primera vez a Posadas. Nos encontramos en la estación de trenes de Posadas, que fue inaugurada en 1913 con el nombre de General Justo José de Urquiza. El autor del proyecto fue el arquitecto Arturo Gancedo Castrillo, y la obra estuvo a cargo de la firma constructora Bedetti Hermanos. Trivia Código Arquitectura. ¿En qué año llega el tren a Misiones? ¿En 1912? ¿En 1940? ¿Finales de la década del 20?